reciban un saludo cordial de parte del PMI Capítulo de Madrid. Mi nombre es Miguel Navarro. El día de hoy vamos a hacer una presentación para poder difundir un tema muy interesante que lo va a exponer Julián Gómez. El título de la ponencia es En busca del paraíso azul. ¿Cómo innovar para que no importe la competencia? Una breve descripción de la ponencia tocará Julián el tema cómo ir hacia un producto o servicio donde no nos importe la competencia, donde la competencia es irrelevante. Él va a poner una serie de técnicas para lograr conseguir este objetivo, junto con una serie de ejemplos que nos permitirá interiorizarlas y poder aplicar en nuestro desempeño diario. Julián, sus pasiones son la innovación y las tecnologías de la información. Es titulado como ingeniero superior en informática en CFPC. Tiene un blog que él ya en la presentación nos lo mostrará. Está dedicado profesionalmente al mundo de las tecnologías. Trabaja en Sopra Group como Project Manager. Ha desarrollado su labor en todas las facetas del desarrollo de software, como programación, análisis, dirección de equipos, dirección de proyectos, consultoría, auditoría, gestión de servicios, siempre mirando más allá. Dentro de formación y capacitación que ha realizado capacitaciones en países de Latinoamérica como Brasil, Chile, Colombia, España y Perú. Bueno, sin más preámbulo, paso a Julián para que comience la ponencia. Adelante, Julián. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar que, como ha dicho Miguel, el título es En busca del paraíso azul. ¿Cómo innovar para que no importe la competencia? Primero lo que quiero decir es que el objetivo de este webinar, o el objetivo que tengo marcado con este webinar, es que al final todos los asistentes puedan tener y conocer cuál es el concepto de un océano azul, conozcan las herramientas para poder realizar un análisis y sean capaces de utilizar las vías de búsqueda de océanos azules para buscar el suyo propio. Entonces, bueno, ahí podéis verme un poco para que no sea algo tan frío como solo la voz a este lado de los altavoces. Y aquí podéis ver más o menos los puntos que vamos a ver en esta presentación. Lo primero que vamos a ver es una definición de qué es un océano azul. Luego continuaremos viendo cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para trabajar sobre los océanos azules. Después de ver las herramientas, pasaremos a ver el objetivo que que nos vamos a marcar con esas herramientas, qué es lo que queremos alcanzar con ellas. Después analizaremos un poco qué es lo que caracteriza a las empresas azules, a esas empresas que han tenido éxito a la hora de conseguir encontrar un océano azul. Y luego, pero no menos importante, es por dónde empezamos a buscar nuestro propio océano azul. Y para finalizar veremos dos análisis de dos casos reales de océanos azules, que espero que os resulten de interés a todos. Bueno, comenzamos. Lo primero, ¿qué es un océano azul? La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. El océano azul, o la estrategia del océano azul, fue formulada por W. Chang-King y René Maubogne en su libro, un libro bastante famoso y conocido, de la estrategia del océano azul, cómo desarrollar nuevos mercados donde la competencia no tiene ninguna importancia. Este libro es de 2005 y ellos realizaron un análisis bastante amplio. Aunque la estrategia se, formuló en este año, no significa que se creara en este año, porque uno de los ejemplos que ellos ponen es como Henry Ford creó un océano azul con su modelo T de vehículo. Y la fecha en que lo hizo fue en 1908. Por lo cual, como vemos, es algo que aunque en 2005 se le puso un nombre, pero se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Para poder definir lo que es un océano azul, tenemos que ver su contrario, que es un océano rojo. Un océano rojo es un océano de la competencia, donde hay lucha entre las distintas ofertas. Y un océano azul es donde no existe la competencia, porque realmente la competencia no es relevante.
primero qué es un océano rojo, que es estos océanos de competencia que tenemos incluso mucho más cerca del concepto y podemos ver luego por oposición que es un océano azul. El océano rojo se le califica con este color, con el de rojo, porque sus aguas están teñidas de la sangre de la lucha que existe. La lucha entre los distintos competidores para alcanzar su cota de mercado. ¿Te visto un océano rojo? Competimos unos contra otros, unas empresas contra otras. ¿Por qué competimos? Para captar la demanda existente. Esa demanda es fija y tenemos que luchar contra los demás para obtenerla nosotros. En estos océanos rojos existe una orientación de las empresas entre ofrecer un mayor valor a un mayor coste o a ofrecer menor valor a un menor coste. Es decir, tenemos que elegir entre ofrecer un mayor valor o un menor coste, pero no podemos ofrecer las dos cosas. Para ello, todas las actividades de la empresa se alinean con esa estrategia. En un océano rojo, las mejores prácticas de ese mercado están definidas y son conocidas por todos los competidores. No existe nada que esté al azar, que se salga del guión establecido. Todos luchan por lo mismo, con las mismas herramientas y con las mismas condiciones. A esto se le denomina determinismo ambiental, porque todo está definido de antemano y todo se conoce por todos. Por tanto, lo único que podemos hacer es competir en valor o en coste. En un océano rojo, lo que hacemos es que nos fijamos en la competencia para intentar rebasarla. ¿Pero qué es un océano azul? El azul se le da porque sus aguas son tranquilas, de no beligerancia, de que no hay que pelear contra la competencia. ¿Pero por qué no hay que pelear contra ella? Porque la competencia no es relevante. En un océano azul, como he dicho justo ahora mismo, la competencia no importa. La hemos aislado y la hemos quitado de pronto. ¿Qué hemos hecho para ello? Obtener nueva demanda. No nos hemos conformado con la demanda que existía en el mercado y por el cual nos peleábamos, sino que hemos creado una demanda nueva y la estamos capturando. Por ello, en esa demanda nueva no tiene relevancia ninguno de nuestros competidores. Antes hemos visto que en un océano rojo o podemos elegir entre ofrecer mayor valor a nuestros clientes o un menor coste. En un océano azul vamos a ofrecer un mayor valor con un menor coste. Vamos a ofrecer esas dos cosas, algo que decíamos que en un océano rojo no era posible. Y para ello vamos a alinear todas las actividades de la empresa para conseguir este objetivo. Lo que define a un océano azul es que damos más a menor coste, y a esto se le denomina innovación en valor. Pero aquí hay que tener cuidado y no confundir innovación en valor con innovación tecnológica, porque aquí no estamos diciendo que tengamos que crear una tecnología que hasta ahora no existía, que podríamos hacerlo, pero no significa eso. Lo que significa es que vamos a innovar para ofrecer mayor valor a nuestro cliente con un coste menor por nuestra parte. Por tanto, en un océano azul, para mejorar, lo que nos fijamos es en el cliente, no en la competencia, ya que esta no tiene importancia. ¿Alguien sabe decirme qué es esto? Este es el Circo del Sol, y es un claro ejemplo, yo diría que un clásico ejemplo de océano azul. Prácticamente las únicas características que comparte con el circo son el nombre y la gran carpa sobre la que sucede toda la acción. El Circo del Sol innovó completamente lo que era un circo tradicional. En un circo tradicional primaban los animales y las grandes estrellas. El Circo del Sol, ¿qué hizo? Pensó en reducir coste. ¿Cómo reduce el coste? Quitando a los animales. ¿Cómo reduce este coste? Porque se ahorra el mantenimiento de los animales, las curas de veterinarios y además el coste en imagen que suponía con una concienciación social, medioambiental, ecologista a favor de cuidar a los animales. Por lo tanto, eso lo eliminó. También quitó las grandes estrellas. En los circos antiguos había estrellas que tenían gran renombre y a las cuales había que pagarle mucho dinero. Pero tampoco eso servía para captar demasiado al público para que asistiera a esos espectáculos.
el Circo del Sol lo quitó. ¿Qué incrementó el Circo del Sol? Creó una partitura nueva de música para cada espectáculo. De hecho, creó obras de espectáculo. Hasta entonces los circos lo que hacían era tener distintos números. Y esos números eran prácticamente los mismos de un año a otro, salvo que se añadiera algún número más. El Circo del Sol cambió eso. De forma similar al teatro, creó obras completas, y cada año puedes ir a ver al Circo del Sol y la obra es completamente diferente a la anterior. Lo que hizo fue asimilarlo más a otro tipo de espectáculos, ballet, música, teatro, y de hecho con esto consiguió que el circo tradicional prácticamente se basaba en que los niños fueran a verlo, a capturar a una serie de adultos que antes no se habían planteado ir al circo, pero al Circo del Sol sí iban. Bueno, una vez visto este primer ejemplo, ahora vamos a continuar viendo cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer un análisis en busca de un océano azul. La primera herramienta que tenemos para analizar un océano azul, y es una herramienta bastante útil, se denomina el cuadro estratégico. El cuadro estratégico es una gráfica que tenemos en el eje horizontal los parámetros usados por la industria para compararse unos con otros. Y en el eje vertical ponemos la inversión que ha realizado nuestra empresa en cada uno de esos parámetros. Mayor inversión, mayor interés ponemos en ese parámetro, menor inversión, menor interés ponemos en ese parámetro. Esos parámetros definen lo que se denomina el perfil estratégico de la industria. Es decir, son los parámetros por los cuales nos vamos a comparar una empresa con otras en un océano rojo. Aquí un ejemplo de un cuadro estratégico. En el eje horizontal vemos los distintos parámetros. En este caso, como ejemplo, están puestos precio, imagen, calidad, oferta de servicios. Y en el eje vertical podemos ver el nivel de inversión. Un cuadro estratégico nos permite compararnos a nosotros, a nuestra compañía, con el resto de la industria. También nos permite analizarnos a nosotros mismos y ver, por ejemplo, si tengo subidas y bajadas, dientes de sierra en mi gráfica, significa que estoy haciendo unas inversiones y desinversiones en temas que realmente no está clara cuál es mi línea estratégica y por tanto tendré que revisarla. Y como veis, este cuadro estratégico para mi empresa determina lo que se llama, lo que nos define a nosotros como empresa en ese mercado. Es nuestra huella dactilar, es nuestra identificación y es lo que nosotros tenemos que intentar mejorar para encontrar nuestro océano azul. Esto que veis aquí se denomina el esquema de las 4 acciones. Nuestro objetivo con el esquema de las 4 acciones es mejorar nuestra curva de valor. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Obtener una nueva curva de valor. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos esa nueva curva de valor que me permita orientarme hacia mi océano azul? Pues eso lo vamos a ver a continuación. Como veis, hay 4 acciones: eliminar, reducir, incrementar y crear. Y estas me encaminarán a mi nueva curva de valor. La primera acción es eliminar. Y tengo que preguntarme, bueno, de estos parámetros que yo estoy invirtiendo dinero de mi empresa para potenciarlos, ¿cuáles no tienen sentido? ¿Qué es lo que ya ha perdido sentido para los clientes? ¿Cuáles son los parámetros que ellos no valoran? Y eso los tengo que eliminar. Eliminarlos, ¿en qué se traduce? En un ahorro de costes. Y acordaros siempre tener en mente que nuestro objetivo es la innovación en valor. Ofrecer más valor reduciendo el coste. Ahora, el siguiente, reducir. Reducir significa que hay ciertos parámetros que es cierto que el usuario, que el cliente tiene en cuenta, que los valora, pero no tanto como yo he invertido en ellos. Es decir,
que el usuario los valora menos de lo que yo invierto. Por tanto, no tengo que eliminarlos, pero sí tengo que reducir mi inversión en ellos. El siguiente es incrementar. Vamos a traducirlo de la misma forma. Incrementar, ¿qué significa? Significa parámetros que yo tenía una inversión baja, pero baja en comparación con el interés de los clientes. Por tanto, lo que tengo que hacer es aumentar mi inversión en esos parámetros porque los clientes están más interesados de lo que yo preveía en un momento. Y no menos importante, incluso este podemos decir que es de lo más importante, es crear. ¿Qué hay que añadir a la curva? ¿Y por qué digo que es el más importante? Porque crear, añadir parámetros a esa curva que hemos visto, esa curva de valor de nuestra empresa, significa que somos diferentes del resto. Significa que estamos ofreciendo cosas que los demás no ofrecen. Somos distintos, ofrecemos más valor que los demás. El resultado final se denomina matriz eliminar, reducir, incrementar y crear. En cada una de esas de las cajas que podéis ver ahí, se completan con las distintas ideas, los distintos parámetros que hemos ido averiguando en la fase del proceso anterior. Lo que sí es muy importante que tengáis en mente es que lo que no podemos hacer es olvidar balancear la línea superior con la línea inferior. Es decir, si yo pongo solo elementos en incrementar y crear, eso significa que sí, estoy aportando más valor, pero que sí también estoy aumentando mi coste. Y acordaros siempre de la innovación en valor. Para eso tengo que incrementar el valor, poner cosas en incrementar y crear, pero también no olvidar poner cosas en eliminar y reducir para bajar el coste. Siempre tenemos que tener ese equilibrio entre aportar más valor y reducir el coste. ¿Alguien reconoce esta imagen? Creo que es bastante sencilla de reconocer. Abajo a la derecha, si no lo habéis reconocido todavía, lo podéis ver. Nespresso. Nespresso también creó un océano azul. Al principio, sus clientes que quisieran tomar café en su casa, lo más que podían llegar es tener alguna cafetera de tipo italiano, abrir el paquete de café, verterlo dentro de un filtro, poner la cafetera, llenar el agua y hacerse un café. ¿Qué consiguió Nespresso? Creó unas cápsulas muy sencillas de utilizar, muy limpias, que solo había que coger una cápsula, que la cafetera tuviera agua, ponerla y tenía un café instantáneo. Instantáneo, perfectamente hecho, como si hubiera ido a una cafetería a tomármelo. Y además, ¿qué hizo? Le dotó de una imagen, de una presencia. Tiene un mensaje contundente. Nespresso, what else? Nespresso, ¿qué si no? Como casi haciendo un desafío a nuestra inteligencia si no somos capaces de reconocerlos. Le dotó una imagen también impactante gracias a una figura tan reconocida como George Clooney. Y logró abrir ese océano azul que parecía hasta ese momento imposible. Entonces, es también otro ejemplo claro de Nespresso, de océano azul. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Hemos visto el concepto de océano azul, hemos visto las herramientas, pero ¿cuál es el objetivo que yo persigo? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Hacia dónde me tengo que encaminar? Definir las fronteras. ¿Las fronteras de qué? Del mercado. Hemos comentado al principio que en un océano rojo las fronteras del mercado están determinadas. Son las mismas para todos y es lo que hay que luchar contra los demás. Ese mercado tiene un tamaño y para conseguir nosotros más se lo tenemos que quitar a los demás. Aquí no. Aquí lo que vamos a buscar es romper esas fronteras, redefinirlas y con eso obtener. ¿Cómo lo rompemos? Pues debemos cambiar el perfil estratégico de la industria. Está claro que si mantenemos los mismos parámetros, no vamos a llegar a ningún lado, porque vamos a seguir compitiendo en un océano rojo. Para eso tenemos que cambiar el perfil estratégico de la industria. Acordaros, esos parámetros que estaban definidos en la industria y que seguían siendo para todos iguales. Y otro objetivo que tengo es atraer a los no clientes. A los no clientes, ahora no penséis solamente en el concepto de un océano rojo. En un océano rojo
atraer a los no clientes era a los clientes del propio mercado. Y en un océano azul, bien es cierto que podemos generar nueva demanda atrayendo a no clientes nuestros, pero sí del mercado, pero otra de las fuentes de atraer a no clientes son clientes que no lo sean ni del propio mercado. Y con esto generamos una nueva demanda muy importante. Ya lo veremos cómo en los casos reales de atracción, uno de los dos casos reales ha atraído a no clientes de fuera de su propio mercado. Ahora vamos a ver cuál es la huella de las empresas azules. ¿Qué es lo que define a una empresa azul? A una empresa que tiene éxito a la hora de encontrar un océano azul. ¿Cuál es su carne de identidad, su diferenciación de los demás? ¿Por qué son así? Una de las cosas que define a las empresas azules es el foco. Foco entendido en que solo se centran en una serie de los parámetros de la industria. Solo potencian algunos, no todos. Acordaros siempre innovación en valor. Más valor, menos coste. Si yo tuviera en cuenta todos los parámetros de la industria en general, mi inversión sería muy alta y por tanto no pondría contener el coste. Para eso, todas las empresas que tienen éxito a la hora de crear un océano azul, lo que hacen es focalizarse, centrarse en pocos parámetros y potenciarlos. Recordar que esto nos va a hacer limitar el gasto y nos va a hacer mejores en esos parámetros. Otra cosa que diferencia a estas empresas, valga la redundancia, es que son diferentes. Ofrecen algo que los demás no ofrecen. Porque si ofreciéramos lo mismo, ¿por qué iba a venir a nosotros? ¿Por qué iba a elegir? ¿Cuál es el criterio para elegir una de las copas azules? Ninguno. Puede ser el azar. Porque nos gusta más empezar por la derecha o por la izquierda o porque seamos de centro. Pero la diferente, de por sí, llama la atención. Y tenemos que ofrecer algo distinto a los demás. Todas las empresas que tienen éxito a la hora de crear un océano azul tienen un mensaje contundente. Un mensaje contundente puede ser implícito o explícito. ¿Qué significa? Explícito, Nespresso, what else? ¿Qué si no? Claramente nos está diciendo que son tan diferentes del resto, tan distintos, que es prácticamente un insulto que no sepamos que son ellos. Eso es mensaje contundente común en todas las empresas. El mensaje también puede ser no un eslogan, no ser explícito, puede ser implícito. El Circo del Sol. Cuando a alguien se le dice el Circo del Sol y lo conoce, automáticamente ve ese espectáculo detrás, ve todo eso que se le está ofreciendo. Entonces ese mensaje es muy contundente. Llega a los clientes, tanto actuales como futuros. A las empresas que triunfan a la hora de crear océanos azules, es el equilibrio entre el valor y el coste. Ya lo he repetido y puedo ser un poco pesado en ello, pero tenemos que ofrecer mayor valor conteniendo el coste. Si no, estaremos en lo mismo, en un océano rojo. Bueno, está muy bien, hemos visto la definición, hemos visto cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para analizarlo, hemos visto qué define a una empresa que tiene éxito como océano azul, pero ¿por dónde empiezo? ¿Dónde empiezo a buscar mi océano azul? ¿Cuáles son las pistas? ¿Por dónde puedo ir? Bueno, las 6 vías de búsqueda de los océanos azules. La primera vía, como podéis ver ahí, es la exploración de las industrias alternativas. ¿Qué son industrias alternativas? Industrias alternativas son las que ofrecen distintas opciones de mi producto o servicio. Por ejemplo, si yo tengo que trasladarme de una ciudad a otra, industrias alternativas serían, por ejemplo, ir en autobús, ir en tren, ir en avión, ir en un coche de alquiler. Esos son industrias alternativas. Entonces, en esta vía nos fijamos en las industrias alternativas a la nuestra para ofrecer cosas que tenga ella y nosotros no.
En Estados Unidos, es un caso muy conocido, las empresas tenían un flujo, o bueno, siguen teniendo un flujo de ejecutivos que tienen que desplazarse de una ciudad a otra para distintas reuniones y demás. Entonces, principalmente tenían dos alternativas. La primera alternativa era cogerse un vuelo regular hacia una ciudad importante. Las horas están fijadas, tiene que desplazarse esa hora con 1 o 2 horas de antelación, pasar el check-in, montarse en el avión, desplazarse al otro centro humano importante, de allí coger otro medio de comunicación, normalmente un coche, un autobús, un tren, etcétera, hasta una población menor donde se encuentra el centro de trabajo. Normalmente hacer noche y volverse al día siguiente. El precio está contenido, precio razonable, bien. ¿Cuál es la otra alternativa? Poseer un jet privado. La empresa compra un jet privado y puede ponerlo a disposición de sus ejecutivos en cualquier momento. ¿Qué tiene esto de bueno? Dispongo de él cuando quiera. Puedo tenerlo listo con poca antelación. También, ¿qué consigo? Puedo ir a núcleos de población más pequeños, con lo cual están más cerca de los centros de trabajo que suelen estar en extra radio o en ciudades más pequeñas. Con lo cual el tiempo que tengo es mucho más pequeño. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la pega? La pega es que el coste es mucho más alto. Mantener un avión en propiedad, una plantilla, los costes del aeropuerto es muy alto. Para esto entró la empresa NetJets. Esta empresa se fijó en estas dos alternativas y creó una tercera, que era vuelos, o mejor dicho, aviones privados, pero compartidos entre varias empresas. Es decir, varias empresas compraban a través de NetJets la propiedad de un jet. Bajo una serie de condiciones, con 4 horas de antelación eran capaces de preparar un viaje y tenían las mismas ventajas de un jet en propiedad. Lo que pasa es que los costes eran más asimilables a un billete de una aerolínea normal. Entonces, NetJet encontró su océano azul buscando industrias alternativas a la suya. Segunda vía, la exploración de grupos estratégicos. Los grupos estratégicos lo vais a ver mejor con un ejemplo. Sería un ejemplo los distintos segmentos dentro de la venta de coche. Tengo arriba un coche que está dirigido a un sector de lujo, tengo a la izquierda abajo un coche dirigido a un sector medio y tengo a la derecha abajo un coche, digamos, para todo el mundo. Estos grupos estratégicos pertenecen a un mismo mercado. No son océanos azules, sino son distintos grupos porque se orientan a grupos estratégicos diferentes. Gente de recursos más limitados, gente de recursos medios y gente de recursos altos. Entonces, una de las vías de buscar océanos azules es fijarnos en estos grupos estratégicos y ver las necesidades de cada uno de ellos. Viendo sus necesidades, puedo crear un producto o un servicio que tenga esas características y aprovecharlo yo como océano azul. La tercera vía. La tercera vía, como veis ahí, se denomina la exploración de la cadena de compradores. ¿Qué es la cadena de compradores? Pues pensar por un momento que muchas veces el usuario final de nuestro producto o de nuestro servicio no es necesariamente el mismo que lo compra. Por tanto, hay una cadena de compradores y luego hay un usuario que lo disfruta o un cliente que lo disfruta. Por ejemplo, imaginaos que somos una empresa de venta de juguetes. Si yo hiciera un juguete únicamente enfocado a ser súper divertido y que los niños me adoraran, puede ser que al lado mío hubiera un juguete educativo que la madre optara por comprar. ¿Por qué? Porque el niño, por lo menos este niño, no nos va a comprar el juguete, lo comprará siempre su madre. Y ella se lo dará a él. Entonces tenemos que hacer un juguete divertido para el niño, pero fijarnos en nuestra cadena de compradores, que es la madre, y hacerlo educativo, para que así ella lo compre. Otro ejemplo clásico de cadena de compradores o de cómo fijarnos en la cadena de compradores
para buscar nuestro océano azul, lo definió la empresa Novo Nordisk, una empresa danesa que se dedicaba a, era un laboratorio, bueno, era y es un laboratorio farmacéutico, y en la época de 1985 estaba en un océano rojo sintetizando insulina para consumo humano. Los principales recomendadores a los usuarios finales, a los pacientes de esta insulina, eran los médicos, y los médicos recomendaban una marca u otra en función de la calidad o de la pureza de esa insulina. Prácticamente era el único parámetro que se fijaban. Hacia 1985 se llegó a un límite en el que el nivel de pureza era comparable el de todas las empresas. Todas las empresas ofrecían un nivel de pureza similar. Por tanto, Novo Nordisk, ¿qué hizo? Se fijó en la cadena de compradores. ¿Quiénes son mis compradores? Mis compradores son los pacientes. ¿Y qué le puedo ofrecer yo a esos pacientes que no ofrezcan otro? Pues estos pacientes tenían que inyectarse la insulina con un frasco, una jeringuilla hipodérmica, que era un tema engorroso, difícil, que tenía ciertas complicaciones a la hora de hacerlo en público, se podían confundir de la gente, tomar por drogadicción, etc. Y inventó y patentó el NovoPen, que es el bolígrafo de inyección de insulina, que es un método fácil, limpio, que incluso un diabético pueda administrárselo sin que nadie lo note y sin que nadie se dé cuenta. Y con eso ellos encontraron su océano azul. La cuarta vía. La cuarta vía se refiere a la exploración de ofertas complementarias. Las ofertas complementarias son aquellas que mi cliente va a realizar antes, durante o posteriormente al uso y disfrute de mi producto o servicio. Imaginaos que yo quiero orientarme a que parejas vengan a ver películas de cine a mis cines. Tengo que ofrecer aparcamientos para que venga la gente a aparcar allí su coche, deje su coche. Y si quiero que vengan parejas con hijos, tendré que promover el tener un sitio donde puedan dejar a esos niños. Tener una guardería o una babysitter para que puedan dejar a esos niños. En esto estoy explorando ofertas complementarias a mi producto o servicio, que en este caso es el cine. Si me fijo en esas, puedo ofrecer algo más para incitar a los clientes a venir. La quinta vía. La quinta vía se llama la exploración del atractivo funcional o del atractivo emocional. Realmente lo que exploraremos sería el atractivo complementario al de nuestro producto o servicio. Como veis ahí en una bola de yin yang, porque es como si tuviéramos enfrentado lo que es el atractivo funcional con el emocional. Funcional, entendemos la practicidad, la utilidad que tiene nuestro producto o servicio. Realiza una función y la gente lo coge, lo utiliza por esa función que realiza. Y por otro lado, el emocional es porque es una parte, porque es bonito, tiene un diseño bonito, es placentero, etc. ¿Sí? Es un claro ejemplo de aprovechar este atractivo emocional. Principalmente su producto, aunque parezca que no, tiene un atractivo funcional. ¿Por qué? Porque la gente se toma un café para activarse por la mañana o por la tarde cuando está un poco digamos ya cansado. Esa cafeína le reactiva y se lo toma siempre con una practicidad funcional. ¿Qué hizo Starbucks? Dijo, voy a explorar mi faceta emocional. ¿Y cuál es mi faceta emocional? Voy a hacer una experiencia o voy a dotar de una experiencia a ese tomar café. ¿Cómo doto de una experiencia? Pongo sillones cómodos, rodeo de un ambiente placentero y la gente ya no viene a tomarse el café e irse rápidamente, sino que esas personas, esos clientes vienen, disfrutan su momento del café con una experiencia emocional y están más tiempo dentro de mi establecimiento y consumiendo más. Por último, vamos a ver la sexta vía, que es la exploración de la dimensión temporal. Esta vía, a mi entender, es de las más difíciles o la más difícil de aplicar de las 6 vías que podemos ver en la estrategia del océano azul. ¿Por qué digo esto?
Porque en la exploración de la dimensión temporal tenemos que hacer una previsión de cómo orientará o cómo se orientará nuestros clientes a un futuro y hacia qué opciones se moverán. Entonces, tenemos que tener claro que como nos equivoquemos al apostar, habremos errado bastante el tiro y pesará mucho en nuestra empresa. Entonces es muy difícil. Pero hay casos, muchísimos casos, de mucho éxito con este tipo de exploración. Por ejemplo, ¿sabe? O mejor dicho, ¿alguien no sabe qué es esto? Claramente es un iPhone. Y digo, alguien no sabe qué es esto porque antes del iPhone no había nada que se pareciera al iPhone. Y después del iPhone podemos decir que todos los teléfonos se parecen al iPhone. Podemos entrar en discusiones sobre Android, otros sistemas y demás. Pero un teléfono con gran pantalla táctil donde yo ejecuto aplicaciones fue introducido por el iPhone. En su momento fue otro océano azul. Se rompió radicalmente con lo que se venía ofreciendo hasta ese momento. Tuvieron una visión muy clara de que en un futuro la gente utilizaría más su teléfono y que querría utilizar más servicios en su teléfono. Y se acertó. Se acertó con muchísimo éxito. Bueno, hemos visto cuál es la definición de un océano azul. Hemos pasado a comentar las herramientas que podemos utilizar para analizar un océano azul. Luego hemos visto cuál es nuestro objetivo. Hemos calificado o visto la huella de las empresas azules. Y hemos visto las 6 vías de exploración por las cuales podemos empezar. Y ahora vamos a ver los casos reales. Vamos a empezar con el primer caso. Este avión pertenece a la Pacific Southwest Airlines. Es una empresa, una aerolínea de Estados Unidos que introdujo el concepto de low cost. Fue la primera que introdujo el concepto low cost, viajes en avión de bajo coste. ¿Cómo lo hizo? Acabamos de hablar de una de las vías, buscar las alternativas a mi servicio. Se fijó en que su competidor no eran otras aerolíneas, sino que su competidor eran los viajes en coche y en tren, y puso precios de coches y de trenes, no de aviones. Y tuvo mucho éxito. En Europa, Ryanair tomó ese ejemplo y lo trasladó al viejo continente. Cogió ese modelo de low cost y lo aplicó en Europa. Vamos a ver un poco la historia de Ryanair. Ryanair se fundó, como podéis ver ahí, en 1985. Se fundó a cargo de Tony Ryan, una empresa pequeña, quiero recordar que con un solo avión, y fue evolucionando. En 1991 se puso a los mandos de Ryanair Michael O'Leary, que continúa hasta la actualidad, y tuvo que realizar una gran reestructuración de la empresa. Y en esa reestructuración aplicó el modelo de low cost que hemos comentado de Pacific Southwest Airlines. En el 1997, se aprovechó de la regularización aérea de la Unión Europea para extender su modelo de low cost. Y en 2000 sacó su propia web de reservas de billetes, cosa que hasta ese momento no había, siempre había que comprar los billetes de avión a través de agencias. Ellos sacaron su propia venta al público por web de reservas de billetes. Podéis ver, prácticamente desde sus comienzos, desde el 87 hasta el año pasado, la cifra en millones de pasajeros que movilizó Ryanair. Podemos ver que empezó en el 87 con unos 320.000 pasajeros. En el 97 ya movilizaba a 3.700.000 pasajeros. En el 2002 tenía unos 15 millones. 2007 prácticamente 51 millones. Y en el 2012 pues ya vemos que tenía prácticamente 80 millones. Como vemos, el crecimiento es muy importante. Pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha conseguido este volumen de tráfico de pasajeros? Una empresa basada en low cost. Vamos a ver, matriz, eliminar, reducir, incrementar y crear. Acordaros, eliminar y reducir es bajar el coste.
incrementar y crear es aumentar el valor a nuestros clientes. Eliminar. ¿Qué eliminó Ryanair? Entre las cosas que eliminó, las comidas gratis. Antes en los vuelos se daban comidas gratis. Con Ryanair no se dan comidas gratis. Si quieres comida, hay que pagarla. Supresión de la prensa gratis. Exactamente igual. Antes se daba un periódico, cualquier prensa, de forma gratuita a los viajeros en el avión. Ya se suprime. Se suprime también la clase business. Solo hay un tipo de clase. Hay una clase única. Y todo el mundo entra en la misma. Y se elimina la interdicción de agentes. Al principio se eliminó totalmente y paulatinamente se ha ido introduciendo algunos agentes, porque hay algunas empresas por internet, algunas agentes de viajes, que ya empiezan a vender vuelos de Ryanair. Por ejemplo, me suena a eDreams. Entonces, al principio los eliminó, pero posteriormente los ha ido reduciendo. Ha pasado a reducirlos, no a eliminarlos completamente. ¿Qué ha reducido? Pues el uso o utilización de aeropuertos primarios. ¿Por qué? Porque son más caros los gastos de aeropuertos primarios, las ventanas de salida de aviones están más restringidas, lo cual nos limita la puntualidad y tengo menos acceso a ellos. Otra cosa que ha reducido, que todos los aviones son del mismo tipo, todos son del mismo modelo. ¿Y esto en qué me beneficia? Pues que el coste de mantenimiento es menor. Mi personal solo tiene que estar formado en un tipo de vehículo, en un solo avión, y lo conocen perfectamente. No tengo que estar constantemente formándolo y teniendo distintas maquinarias para reparar unos u otros o comprobar unos u otros. Un solo modelo, ahorro en coste. Y otro parámetro que ha reducido es el personal. Ahora no suele pasar tanto, pero hace unos años era fácil ver cómo la misma persona que te estaba cortando el billete en la cola de embarque era la que se montaba en el avión e iba contigo y la que llegaba al destino y se ponía a atender a la gente mientras iba saliendo del avión. Se reducía el personal al mínimo y se reutilizaba. Pero bueno, esto es la reducción de coste. ¿En qué ha incrementado? ¿Qué valor le ha aportado al cliente? Pues ha incrementado el número de ciudades y el número de rutas. Sobre todo está ligada con la última, aeropuertos secundarios. Se ha aumentado mucho el ir a ciudades que no son de rutas, digamos, principales. Con lo cual se ha abierto una posibilidad turística a ciudades pequeñitas. Esto lo que le ha traído además es que esos ayuntamientos hayan aportado ciertos beneficios en impuestos o dinero directo para fomentar que vayan a sus ciudades. También aparejado a estos aeropuertos secundarios donde las ventanas de vuelo son más cortas y es más sencillo obtener un vuelo, se ha aumentado la puntualidad. Ahora los vuelos de Ryanair son más puntuales que eran antes. Se ha aumentado los servicios a los clientes y las rutas son cortas, son inferiores a 2 horas y media. Esto también es por un tema de ahorro de coste, para que los aviones no tengan que repostar ni tengan que llevar tanto combustible, ni tengan que ser aviones mucho más grandes. Aparte que las rutas superiores a 2 horas y media tienen que llevar comidas obligatorias para los clientes. ¿Y qué es lo que ha creado? Ha creado toda una serie de servicios auxiliares que antes no había. Se ha creado un billete a la carta. Ahora podemos elegir qué es lo que pagas de tu billete, si quieres llevar maleta, facturarla o no, si quiero llevar material deportivo o no, si quiero llevar un carrito para los niños o no. Todo eso lo puedo elegir. Y un proceso online, que antes no existía. Ahora tengo un proceso online de la propia compañía que me permite comprar. Bueno, veamos ahora las distintas vías que ha explotado Ryanair. La primera vía, industrias alternativas. Como comentábamos antes, se ha fijado en el precio de otros transportes, precios del tren y del automóvil. Y también se fomenta el uso del avión para un fin de semana. Es decir, como el precio del avión ahora es competitivo con respecto a los otros vehículos tradicionales, puedo utilizarlo para desplazarme a una ciudad 2, 3 días, periodos cortos de tiempo. Con lo cual, eso me beneficia que la gente utilice más el avión. Luego, exploración de los grupos estratégicos. Recordaros, los grupos estratégicos de esta industria eran business y turista. Eran las clases. ¿Qué ha hecho Ryanair? Ha eliminado la tarifa business, pero se ha fijado en ciertos servicios que tenía esta
tarifa y los incluye como complementos en su billete. Acceso preferente, reserva de asiento. Si yo los quiero, tengo que pagar por ellos un precio adicional. Tercero, la exploración de la cadena de compradores. ¿Mi comprador quién es? Es una persona en su casa. ¿Cómo se suelen hacer las compras en casa? Miro en internet y si tengo la facilidad de comprar, compro. Pongo una web de reservas. Y sobre todo, si tengo un precio asequible. Poniendo un precio asequible y teniendo una web de reservas, aumento esa facilidad para el usuario, para el comprador, de llevar a cabo y realizar la compra. Cuarto, ofertas complementarias. Creo que si aquí alguien ha viajado alguna vez en Ryanair, sabe que esta vía es la que más ha explotado de todas, pero sin, vamos, con toda rotundidad. Si de hecho habéis hecho alguna vez la reserva o la compra de billete a través de su web, podéis dar fe de ello. Te ofrecen un servicio concertado o acordado con Terravisión para compra del transporte a o desde el aeropuerto. Te lo ofrecen a la hora de comprar tu billete, te lo ofrecen durante el vuelo y te lo ofrecen cuando has llegado allí. De hecho, cuando haces tu compra en la página web, te ofrecen alquiler de un coche. Luego te ofrecen también cuando haces tu compra por la web de noches de hotel, por si quieres reservar el hotel con ellos. Te ofrecen también cuando compras tu billete la venta de maletas de Samsonite, por si quieres comprarlo. Además que cumplen la reglamentación tan estricta que tienen ellos para ponerla como material para no tenerla que facturar. Te ofrecen también servicios de telefonía, una aplicación para tu móvil en la que puedas en un país extranjero hablar a un precio fijo de telefonía. Y te ofrecen también regalos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vas de viaje, si es sobre todo de placer, puedes quererle traer regalos a alguien a la vuelta. Y ellos te lo ofrecen. Como veis, todos son servicios que usas cuando haces un desplazamiento en avión. Desplazarme desde el aeropuerto hasta mi lugar de destino, compra de noches de hotel para quedarme, para hacer noche en el destino, una maleta porque necesito llevarme una maleta al destino, servicio de telefonía porque voy a necesitar hablar en el destino y regalos porque a mi vuelta voy a necesitar traer regalos. Exploración de las ofertas complementarias. 5. Exploración del atractivo funcional o emocional. Funcional es un medio de locomoción seguro, rápido y ahora barato. Por tanto, es funcional. Emocional, la experiencia del viaje. Ir a otros países, conocer la cultura. Editan una revista y en esa revista te pongo las mejores opciones culturales que hay en los destinos. Espectáculos, monumentos, visitas guiadas, gastronomía, para fomentar esa experiencia de viaje, ese atractivo emocional. Sexto, la dimensión temporal. Si facilito el acceso al avión, la gente viajará más. Es decir, si lo pongo más barato, la gente viajará más en un futuro. Y uso de Internet para la compra. Si yo le facilito a la gente una compra a través de Internet, la gente comprará más billetes. Y además, como no tengo intermediarios, mi beneficio será mayor. Y con esto hemos terminado el primer caso, que es el caso de Ryanair. Ahora vamos a ver el segundo caso. Este hombre se llama Alan Craig. Y lo que tiene en las manos es un concepto que creó en 1968. Y se llama Dynabook. Cuando digo que es un concepto, me refiero que es un concepto. Detalle, está hecho de cartón. Es la primera versión que se ha presentado de un tablet. Y recordad, se presentó en 1968, pero como concepto, no como realidad. En el año 2000, Microsoft intentó introducir en el mercado lo que ellos denominaron el tablet PC. Tablet PC, como veis, era prácticamente un ordenador portátil donde el teclado era extraíble. Una pantalla táctil donde yo podía interaccionar con ella. El tablet PC, como ahí podéis ver en la imagen, es un ejemplo de HP, lo hicieron varios fabricantes, pero no tuvo éxito. Porque como veis dentro de la pantalla, seguía siendo un Windows XP. Era un sistema de PC
solo que ahora no tenía que tener el teclado. En 2007, Microsoft intentó cuajar otro proyecto. Era un proyecto que se denominaba Origami. Este proyecto finalmente recibió el nombre de UMPC, Ultramobile PC. Como veis, es un concepto un poquito más cercano a lo que sería una mezcla entre un smartphone de hoy con una tablet, por el tema del teclado, pero como veis por dentro, el sistema operativo sigue siendo el mismo. Tenemos un ordenador, pero con mayor movilidad. Este concepto, aunque hubo varios fabricantes, como ahí veis el Byrain, que sacaron al mercado estos productos, pero estos productos no han cuajado. De hecho, se retiraron del mercado. Y esto creo que todo el mundo lo reconoce. Si alguien no lo reconoce, yo se lo digo, es un iPad. Fue introducido en 2010 por los de la manzanita, que es Apple. Lo primero que podéis ver, o por lo menos lo que llama más la atención, es que ya la interfaz no es el mismo que un PC. Esto es otra cosa, es distinto, es diferente. Y esto vamos a ver si tuvo éxito o no. Vamos a ver ahora mismo en un gráfico si tuvo éxito esta introducción o no. Aunque ya conocéis toda la historia y sabréis el resultado. Ahí podéis ver un gráfico que muestra las unidades vendidas el primer día de puesta a la venta de cada uno de los modelos de iPad cuando se sacaron al mercado por Apple. Veis que en 2010 el iPad, la primera versión, el original, se sacó el 3 de abril. Ese día se vendieron 300.000 unidades del iPad. En 2011, el 11 de marzo, se pusieron a la venta el iPad 2. Se vendieron 500.000 unidades. Tanto las del 3 de abril, o sea, las 300.000 como estas 500.000, fueron solo en Estados Unidos. El New iPad, o iPad 3 como se conoce normalmente, o habitualmente, se puso a la venta en 2012, el 16 de marzo. El día 19 de marzo, Apple sacó un comunicado diciendo que se habían vendido 3 millones de unidades en todo el mundo. Como vemos, este concepto sí creó un océano azul. De hecho, era un mercado que solo existía en muy pocas unidades a un nivel profesional y se generó nueva demanda, clientes, usuarios particulares. Y como veis, el aumento de la cifra de venta es brutal. Pero vamos a analizar un poquito más cómo lo hizo Apple. La primera vía, exploración de industrias alternativas. Alternativa a esta tablet, antes de crearla, ¿cuál era? Un teléfono. ¿Qué teléfono teníamos? El iPhone. Pues yo quiero un dispositivo que tenga la misma movilidad de un teléfono. Me lo pueda llevar donde yo quiera. Donde yo esté estará el dispositivo. No tengo que estar yo donde está mi ordenador. Luego, tengo un PC que tiene mucha funcionalidad. Pues le voy a dotar de la misma funcionalidad que tiene un PC. Otra cosa, comodidad. Le voy a dotar de mucha comodidad, que sea fácil de utilizar. Y luego otra alternativa es que el iPhone tenía conectividad allí donde estuviera. Pues voy a dotar a mi dispositivo de conectividad para que la gente pueda consultar webs, se pueda conectar a las redes sociales como Facebook, Google+, Twitter o LinkedIn. Voy a facilitárselo. Segunda, grupos estratégicos. Aquí decíamos que los grupos estratégicos que había eran un grupo profesional centrado en el pragmatismo, que se me sea útil, y un gran público que lo que quiere es usabilidad, que sea fácil de utilizar. Como hemos comentado antes, el iPad es pragmático, es práctico, tiene muchas funcionalidades, pero a la vez es muy sencillo de utilizar, es muy usable. Por tanto, tomo los dos ámbitos. Tercera vía, la vía de exploración de la cadena de compradores. ¿Mis compradores cuáles van a ser? Ahora me centro en el gran público. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a facilitarles a ellos la compra. ¿Cómo? Una interfaz sencillo y atractivo, que les resulte muy fácil de captar.
Luego, facilidad de configuración. Es decir, no voy a caer en el mismo fallo de un PC que es muy complicado de configurar. Voy a poner algo muy sencillo de configurar. Que el diseño sea atractivo, que a la gente le guste. Facilito la adaptación. Pongo el mismo interfaz que iPhone. Es decir, pongo el iOS. Es el mismo interfaz. Quien ya fuera usuario de iPhone no tiene un periodo de aprendizaje con iPad porque es el mismo interfaz. Y que sea divertido. Porque eso es lo que quiere mi cadena de compradores, mi comprador final. Exploración de las ofertas complementarias. Aquí está otro de los grandes éxitos de Apple cuando lo lanzó, aunque es compartido con el éxito que tuvo al lanzarlo con el iPhone. Primero, ¿cuáles son las ofertas complementarias cuando utilizo un dispositivo informático? Es decir, un ordenador, portátil, tablet, smartphone. Primero, un dispositivo informático sin programas, sin aplicaciones, no es nada. No nos sirve para nada. Si no tengo aplicaciones, no me sirve. Por tanto, tengo que facilitar el encontrar aplicaciones que doten a mi dispositivo de utilidad. ¿Cómo lo hago? Creo la App Store. Es un sitio donde yo puedo encontrar aplicaciones. Es un lugar común donde yo busco cualquier tipo de aplicación. Cualquier necesidad está ahí. Es de confianza porque es del mismo fabricante, certificada por el mismo fabricante de mi dispositivo. Y él hace un proceso bastante arduo filtrando las aplicaciones que se ponen ahí, para que yo no tenga problemas con el malware. Luego, en esa misma App Store tengo guías que me facilitan el buscar aplicaciones que yo quiera o que ni siquiera sé que quiero, pero me lo facilitan. Y luego, y no menos importante, es un precio asequible. Puedes comprar aplicaciones desde 0,79 céntimos de euro, desde $1, incluso de menos. Son muy baratas. Hay otras caras, pero en general los precios son muy baratos. Y si los comparamos con los precios de aplicaciones de PC, son muy, muy baratos. Otra oferta complementaria, los accesorios. ¿Accesorios como cuáles? Fundas. La funda para el iPad. Pues creo fundas de todo tipo. Una es funda el Smart Cover, donde yo pueda ponerlo como un atril para leer, para soportarlo de pie, con un enlace magnético para que se desbloquee automáticamente el dispositivo, protectores de pantalla, protectores anticaída y todo tipo de complementos, auriculares, altavoces, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la oferta complementaria la ofrezco yo o a partners que se deben a mí. Y con esto mejoro. 5. Atractivo, funcional o emocional. Funcional, lo hemos dicho. Con un iPad yo puedo leer ebooks, ofimática, email, presentaciones, consultar internet, escuchar música, jugar a juegos, ver películas, ver televisión, acceder a las redes sociales, cocinar, ver mapas, etc. Alguien me puede decir que cuidado con los mapas, pero bueno, puedo también utilizar la aplicación que yo quiera para ver los mapas. Es muy funcional. Y de la parte emocional, ¿qué se ha cogido? Diseño cuidado, detallista, todos los detalles están controlados y adecuados, un interfaz fluido, atractivo, y no hay que ser un ingeniero. Y una frase que a mí me gusta mucho decir es un electrodoméstico. Y no es un insulto, al revés. Eso es un piropo. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero ver la tele, le doy al botón y veo la tele. No tengo que esperar a que arranque el sistema, entrar a ejecutar un programa y a configurar el acceso y demás. No, yo cuando quiero usar una tablet, un iPad, yo le doy al botón y automáticamente lo uso. No tengo que hacer nada más. Es igual que un electrodoméstico. 6. Exploración de la dimensión temporal. Pues aquí prácticamente podemos decir que fue en la misma línea que el iPhone. Un interés en aumento de los usuarios por la movilidad. Un interés de aumento de la movilidad, de que cada vez quiero tener disponibilidad de mis aplicaciones y de mis datos donde yo esté, no en mi casa. Porque yo puedo estar en mi casa, puedo estar en el trabajo, puedo estar de camino de casa al trabajo, del trabajo a casa, puedo estar en un aeropuerto, donde yo esté, quiero tener mi dispositivo. Y un interés en aumento en el Always On, Always Connected, de A o a C. Es decir, siempre quiero estar conectado y siempre quiero estar conectado a mis aplicaciones. Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, WhatsApp,
Line, yo quiero estar conectado. Hanap, yo quiero estar conectado y comunicándome con todo el mundo. Quiero estar leyendo con mi lector de RSS las últimas noticias, o quiero estar en Twitter, o quiero ver en Flipboard, quiero ver lo que yo quiera. Y donde yo esté, no donde esté mi ordenador. Si voy de camino al trabajo en autobús, lo quiero ver en el autobús. Si voy en metro, lo quiero ver en el metro. Último, vamos a ver las unidades de iPad vendidas en los 3 últimos años. Como veis ahí, es un mercado creado muy joven, pero podéis ver el gran aumento de ventas que ha tenido Apple. Aquí podemos ver que en el 2010 se vendieron un total de 15 millones de unidades de iPads. En 2011 se vendieron un total de 40 millones de iPads. Y en 2012 se vendieron un total de 67,7 millones de iPads. Hemos pasado de un mercado que no existía a estar vendiendo 67,7 millones de unidades el año pasado. Realmente en el mercado, ahora veremos que se está vendiendo más. Pero Apple, que fue la que originó este mercado, está vendiendo 67,7 millones de unidades. Este año ya van por mucho más cifras que esa. De hecho, esto ha hecho que se origine lo que se denomina, y lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, la época pop, pero bueno, ahora la comentaremos. Como veis, en el 2010 Apple vendió 15 millones de unidades y otros, el resto de fabricantes vendieron 3 millones. En el 2011 Apple ya vendió 40 millones y el resto de la competencia 28,7. Es decir, bajó su cuota del mercado del 83% al 58%. Eso sí, subiendo exponencialmente su cifra de ventas. Y en 2012 Apple vendió 67,7 como acabamos de ver y el resto de la competencia 60,3. Es decir, ya ha bajado al 53% de la cuota de mercado. Pero claro, ya nos gustaría bajar al 53% si hemos pasado de vender 15 millones de unidades a 67,7. Y no olvidemos que el resto es el resto de mercado. Samsung, LG, Lenovo, HP, Amazon, todo el resto de mercado. Con esto lo que estamos viendo es que el mercado del 2012 arrojó una cifra cercana a los 128 millones de unidades de tablets. Esto lo que ha hecho es que esta nueva demanda de tablets la ha quitado de una demanda, ha generado demanda que no existía. Había gente que no quería tener un ordenador en su casa, pero sí se ha comprado una tablet porque esto es otra cosa, es un electrodoméstico, lo uso cuando quiero, no es un ordenador que tenga que configurar, pero aún más importante ha captado demanda de otros mercados, por ejemplo el PC. Y por eso se ha inaugurado lo que se denomina la época post-PC, donde el PC está pasando cada vez a menores ventas. Y de hecho, este año 2013, quiero recordar que ya se ha pasado, el número de cifra de venta de tablets es mayor al número de venta de PCs. Con lo cual, el cambio o este océano azul ha llegado y ha llegado para quedarse. Bueno, con esto ya concluyo. Simplemente daros a todos vosotros por vuestra asistencia las gracias y por vuestra atención. Y espero que os haya gustado la presentación y que los objetivos que tenía marcado al principio pues los haya conseguido y os hayáis quedado con el concepto de océano azul y con las herramientas que tenía a vuestra disposición para buscar los vuestros propios. Bueno, Julián, agradecerte por la ponencia en busca del paraíso azul, de cómo innovar para que no importe la competencia. Ahora pasaremos a un ruedo de preguntas, que lo limitaremos entre 20 minutos y máximo media hora. Pero antes de ello quería disculparme con todos los asistentes por el problema de audio que tuvimos inicialmente. Para aquellos que no nos hayan podido escuchar, el perfil de Julián Gómez es titulado como Ingeniero Superior en Informática, es CFPS y blogger en el laboratorio de las TI. Es un profesional en el mundo de las TI que trabaja en Sopra Group como Project Manager y ha desarrollado su labor en todas las facetas del desarrollo del software, programación, análisis y dirección de equipos. Pues bueno, ahora pasamos a realizar las preguntas respectivas acerca de la ponencia de Julián.
Y para ello tienen dos formas de realizarlo. Uno a través de la herramienta de chat que tenemos en el panel de control que aparece en vuestras pantallas, y la otra es a través de la herramienta la mano que aparece en forma vertical con otras herramientas que tienen. Pues si tienen alguna duda o pregunta acerca de la ponencia, es hora de realizarla. Bueno, Miguel, a mí me gustaría, por si mientras salen los voluntarios, ¿no?, para hacer preguntas y por incentivarlos a que hagan las preguntas que estimen oportunas, yo pondría una primera pregunta. ¿Un océano azul es para siempre? ¿Un océano azul queda para siempre? ¿Lo saco y ya está? Como acabamos de ver en el ejemplo, no es así. Un océano azul que comenzó Apple con el iPad se está transformando, más que poco a poco, sino a pasos agigantados, en un océano rojo. Lo que sí es cierto es que la ventaja estratégica que tiene Apple sobre el resto de competidores es muy importante. ¿Por qué? Porque eres el primero y tiene el nombre, tiene la marca, tiene la referencia para el resto, y eso lo está aprovechando. Ya hemos visto que aunque ha pasado de tener el 85% del mercado a un 52, un 54, es la que más vende con diferencia con el resto de competidores. A ver, Julián, me están llegando ya las preguntas. Sí. Te voy a hacer, bueno, te las voy leyendo y las vas respondiendo. Nos comenta Juan Pedro Gil sobre casos reales. ¿Se conoce que hayan utilizado esas herramientas para Océano Azul o simplemente cumplen los requisitos de Océano Azul? Bueno, hay muchos casos, es una buena pregunta. Hay muchos casos en los que se ha hecho un análisis a posteriori, como dice Juan, que se ha visto que cumplen esas reglas. A la hora de formular la estrategia del Océano Azul, lo que se ha hecho es, como no existía una teoría, una estrategia definida, se ha analizado esas empresas exitosas qué patrones cumplían. Y de esos se ha obtenido esto que hemos visto, estas herramientas y estas vías de exploración. Lo que sí es cierto es que a partir de ese momento hay empresas que han utilizado estas herramientas para buscar los suyos propios. Un caso que se me ocurre ahora y que si alguien tiene interés puede leer en el libro de Chan Kim y René Moubourne, es el caso de Samsung, que ellos cuentan de primera mano que ayudaron a Samsung en su estrategia de acomodarse de nuevo al mercado, utilizando el cuadro estratégico a todos los niveles. Hicieron varias reuniones entre distintas localizaciones, poniendo un cuadro estratégico y una matriz de eliminar, reducir, incrementar y crear para cada uno de los directivos. Luego los ponían en común y de hecho luego hacían encuestas con los clientes. También estoy recordando un caso de una sociedad bancaria. Hicieron lo mismo, preguntaron a los clientes. Y era curioso cómo parámetros en los que ellos creían que era importante para los clientes se dieron cuenta de que no era así. Entonces pudieron mejorar por ello. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta de Luis Mas. Pregunta, a veces el que aprovecha el Océano Azul no es el creador, ¿no? Por ejemplo, Nespresso fue después de Senseo, que es la misma idea. Si bien parece sencillo identificarlos y crearlos, siendo la ponencia y los ejemplos presentados, me parece que la idea de Océano Azul va en línea con el pensamiento de Steve Jobs, cuando mencionaba que hay que avanzar sin ponerse límites, porque el cliente a veces no sabe lo que necesita. ¿El concepto de Océano Azul va en esa línea? Realmente, sí, bueno, había como dos preguntas, ¿no? Sí, uno de Luis y otro de Darío. Sí, sí. Sí, el concepto de... Sí, lo de no ponerse límites. No ponerse límites es muy incluido dentro de este pensamiento de la estrategia del Océano Azul, porque si veis, lo primero que hemos comentado es que tenemos que romper esas fronteras del mercado, tenemos que redefinirlas, y para poder redefinir esas fronteras, lo que tenemos que hacer es pensar de otra forma, pensar más allá, y entonces va un poco en lo que comentaba del pensamiento de Steve Jobs, ¿no? De hecho,
aunque Steve Jobs tuvo ciertos momentos en que, o mejor dicho, Apple sin Steve Jobs, momentos en que estuvo perdida, cuando él retomó, encontró varios océanos azules, tanto el iPhone como el iPad. Incluso podemos hablar de otros océanos azules no tan exitosos como iTunes, una de las primeras, si no la primera, tienda de venta de música, y que luego se han metido de música, películas, series y demás. Entonces, son conceptos que están muy asimilados. Digamos que son conceptos de pensamiento lateral también, ¿no? Hay que pensar más allá, más de lo que uno estaba acostumbrado a pensar. Y perdona, Miguel, si me puedes recordar la primera parte, porque creo que había una primera parte de la pregunta. Creo que era el primero que desarrolla la idea no tiene por qué ser el que consiga el océano azul, ¿no? El caso de Senseo, creo recordar, Exactamente. con Nespresso. Sí, eso es una buena puntualización. Ser el primero no nos garantiza que seamos los que explote el océano azul. Puede ser que el que venga atrás tenga más éxito que nosotros. Aquí habéis visto el ejemplo de las tablets. Microsoft lo ha intentado no una, sino 2 veces. Y en ninguna de ellas ha tenido éxito. Pero ¿qué pasa? Que Apple llegó y tuvo éxito. De hecho, yo diría más, Apple es especialista en llegar cuando hay que llegar. Porque normalmente no suele coger conceptos que otros no tuvieran, sino que suele coger esos conceptos y los mejora para conseguir un océano azul. Si no podemos recordar también, porque estaba haciendo memoria, el primero no fue ni el iPhone, sino con el iPad. Perdón, el iPad no, el dispositivo de música, que no recuerdo ahora el nombre. ¿Cuál? ¿Puede ser el PAL? No, era el dispositivo de música, el iPod, perdón. El iPod. Es que, como todos son con la P, te da un poco ahí confundido. Con el iPod también creó una demanda que no existía, lo que pasa, el precio era bastante alto, pero creó una necesidad en la gente como antes no se había visto. Bueno, continuando con las preguntas, Celso pregunta, según lo estoy escuchando, ¿tiene que ver las estrategias de océanos azules en el Customer Development propios de metodologías Lean? Todo está relacionado, aunque no sea directamente igual, pero todo tiene relación, son cosas muy parecidas. De hecho, ya lo estamos comentando, la filosofía que tenía Steve Jobs en su empresa, el pensamiento de buscar ideas y triunfar que tienen muchas startups, el link con el tema de todo facilitarlo, hacerlo más sencillo, más fluido, más tendiendo a adaptarnos a la situación. Todo está relacionado, no es directamente lo mismo, pero sí todo está relacionado. Bien, Walter Gómez pregunta, te agradece por la consulta y bueno, la presentación lo iremos colgando en las próximas semanas en el canal de YouTube del capítulo de Madrid. Muchas gracias, Walter. Bueno, Celso también te agradece por la presentación y bueno, ¿alguna pregunta más por parte del público oyente? Gracias, Celso. Sí, mira, Miguel, lo que quería decir es, si a alguien por lo que sea no se le ocurre ahora ninguna pregunta y luego resulta que cuando cerremos la conexión se le ocurre, si entran en el laboratori.com y buscan mi nombre, se pueden poner en contacto conmigo o directamente por el laboratorio y hacerme llegar cualquier pregunta, cualquier duda que sin ningún problema yo se la contestaré. Vale, acaba de entrar un par de preguntas más, Julián. A ver, sí. Fadel Mata, muchos de los nuevos productos son hechos a través de Internet y de la movilidad. Mucho se hace solamente sobre la tecnología. ¿Se puede pensar en novedades a través de procesos y sin apoyo de la tecnología actual? ¿O toda novedad debe considerar las tecnologías actuales? ¿Qué piensas acerca de ello? ¿Hay oportunidad para soluciones más creativas? Eso de hecho es un tema que me gusta mucho, el tema de buscar, de usar ese pensamiento lateral, de buscar alternativas, pensar de otra forma. Y es una buena puntualización que hace porque si recordáis al principio, comentaba que la innovación que supone la estrategia del océano azul es una innovación en valor y que no tiene nada que ver con una innovación tecnológica. Porque hay uno de los casos que se describe en el libro de Océano Azul
que se refiere a la cadena de gimnasios Furbes. No sé si de alguno tenéis el gusto de conocerlos y demás. Es una forma de innovar que no tiene nada que ver con la tecnología. Lo que utilizan es una cosa muy sencilla, es un gimnasio. Pero lo orientan solo hacia mujeres. Y solo se va como mínimo media hora, reducido a media hora, y con una tabla de ejercicios ya planificada. Después de esa media hora, la mujer que quiera puede estar allí. Potencia que las mujeres no se sienten víctimas de miradas de hombres y están tranquilas, rodeadas de otras mujeres en un ambiente confortable. Se sienten seguras, las máquinas están reducidas, lo que comentamos, reducir el coste, la inversión, reducida para solo esos ejercicios, con lo cual se amortiza muy bien y el precio es muy barato. Y al ser media hora, las personas no tienen ese hándicap de decir que tienen que dedicar mucho tiempo. Eso es una innovación, es un océano azul y no necesita de tecnología. Aquí el secreto está en pensar, no está en encontrar algo tecnológico. Lo que sí es cierto es que una innovación tecnológica nos llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, aunque el iPad sea una innovación tecnológica, porque ahora existe iOS que se ha creado nuevo y unos diseños nuevos de pantallas y demás, cuando Windows o Microsoft sacó el Windows Smartphone Edition, 2003 Edition, quiero recordar, o el Pocket PC, esas pantallas eran táctiles. Podría haber sacado un concepto similar a que el usuario tocara con el dedo, no con un puntero, pero no lo pensaron. Posiblemente los clientes potenciales en aquel momento no estaban preparados para un producto como ese. ¿Cuándo estaban preparados? En este momento, y en este momento lo ha sacado Apple. Bueno, continuando con las preguntas, Francisco Marejil comenta, la estrategia de Apple entonces no sería más una estrategia de Red Ocean en vez de Blue Ocean, según el libro de Blue Ocean Strategy de Harvard Business School. La estrategia, pero ¿en cuanto a qué? Sí, Francisco no lo podría aclarar, pero en cuanto a algún producto en concreto o su desarrollo global. A ver, voy a intentar habilitar a Francisco el micrófono para que te lo repita la pregunta. Francisco, Hola. estás en el aire, puedes... Hola, sí, Hola, ¿se me Francisco. oye? Hola, Sí, ¿qué hay? sí, se lo oye bien. Pues sí, me refería que en el libro de Harvard Business School, creo que es el Blue Ocean Strategy, habla de Red Ocean relacionado con que utilizan espacios de mercado ya existentes. Un poco en línea con lo que habías comentado antes, de que por un lado estaba reutilizando, digamos, ya innovaciones que había introducido Microsoft. Entonces quería conocer un poco esa diferencia entre lo que es utilizar una estrategia de Red Ocean o de competir en entornos de mercado ya existentes frente a Blue Ocean. ¿Por qué iPad, el lanzamiento de iPad sería más Blue Ocean que Red Ocean? Vale, perfecto. Muy buena definición para la pregunta. Sí, mira, la principal diferencia es que en un océano rojo, un Red Ocean, nosotros peleamos contra otros por una demanda que ya existe y está fijada en el mercado. Eso es lo que hay. O sea, el mercado tiene un tamaño y tenemos que pelear contra los competidores para obtenerlo. Eso es un océano rojo. Ahora, en un océano azul, nosotros lo que hacemos es que rompemos ese mercado para captar nueva demanda, nuevos clientes potenciales. Entonces, en el iPad, en el caso del iPad, si hubiera sido una estrategia del océano rojo, Apple lo que hubiera competido solo contra esos usuarios profesionales que disponían de tablets de Microsoft y se hubiera quedado solo con ellos. Pero realmente lo que ha hecho es crear una demanda nueva en usuarios que eran gente particular que nunca habían comprado una tablet. De hecho, es más, si os recordáis, puntualicé dos cosas. Una es, hay muchos usuarios de PC que ahora no tienen un PC en su casa, sino que tienen una tablet. Y hay muchos usuarios que nunca han tenido un ordenador y ahora tienen una tablet. Todo eso es nueva demanda. Por eso entraría dentro del océano azul y no del océano rojo de la competencia. Lo que sí es verdad que llega un momento en que un océano azul se torna rojo. Puede ser en pocos años o puede ser en muchos. Como vemos aquí, prácticamente en 3 años se ha convertido en un océano rojo rojísimo. Pero la ventaja estratégica ya la tienes. O sea, que el nuevo espacio, he entendido, el nuevo espacio de mercado era el espacio de mercado de los usuarios no profesionales, ¿no? Era un poco, esa es la nueva demanda que descubrió Claro, Apple. exactamente. Aunque el Lo que producto hizo fue existiera, era una extenderlo. demanda nueva. Eso es.
Ok, muchas gracias, me ha quedado claro, gracias. No, a ti por la pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Benito Pascual que comenta si sin necesidad de tecnología, el boom de los alojamientos rurales en España podría ser un ejemplo de océano azul en servicio. Mm, lo que pasa, sí, realmente tanto como Océano Azul, porque tampoco ha desbancado a otras ofertas, porque a lo mejor el aumento de lo que son los alojamientos rurales ha coincidido también con una época de crisis. Los alojamientos rurales son más baratos y ha habido un aumento, pero no es algo que haya roto tanto el mercado. Por ejemplo, una cosa que sí es un ejemplo en España, porque la realidad en otros países no la conozco, pero en España es un océano azul, es, por ejemplo, todo lo que se ha generado en torno a los gin tonic. Las famosas gin tonerías, ¿no? O estos locales dedicados únicamente a poner gin tonic. Si algunos recordamos, hace unos años, hace muchísimos años, lo único que se bebía era o gin tonic o whisky. De pronto entró el ron y lo que podíamos encontrar prácticamente en cualquier sitio era 20 tipos de ron, donde tú podías elegir el ron que quisieras. Y muy pocas personas tomaban gin tonic, algunas más tomaban whisky, otras más tomaban vodka, pero pocas el gin tonic. Y de pronto llegó una oleada, sobre todo de los restaurantes, de darle un caché, una calidad, un halo a los gin tonic, que ahora podemos ver que en cualquier sitio tenemos tónicas premium, tenemos ¿cómo son? Ginebras normales y ginebras premium, y tenemos semillas de enebro, tenemos bayas rojas, tenemos rodaja de mango, rodaja de lima, tenemos un montón, un abanico de especias, y casi en cualquier bar ya te ofrecen un gin tonic con todo este tipo de cosas. Ahí sí se ha creado un océano azul. ¿Por qué? Porque antes no existía la demanda de gin tonic y ahora se ha captado la demanda de otras bebidas y se está atrayendo hacia esos gin tonic. Formula Luis Más, en cuanto a los compradores de PC, digamos, ¿qué impacto ha tenido el ser desplazados, ¿no?, por dispositivos portátiles a dispositivos de sobremesa? ¿Se refiere en cuanto a los clientes o en cuanto a los fabricantes? En Sí. cuanto a los clientes. En cuanto a los clientes, realmente la situación es la siguiente. Yo creo que si todos los que nos hemos movido un poco por el mundo de la tecnología, teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que cuando tenían que hacer algo con el ordenador te llamaban. Ay, perdona, a ver si me puedes ayudar, porque es que, a ver esto cómo se hace, es que este programa yo no lo sé. Y casi todo el mundo, cuando yo le comentaba, oye, ¿has visto tal vídeo en YouTube o has visto tal página? No, no, es que yo cuando llego a mi casa no me conecto, porque ya estoy todo el día con el ordenador en el trabajo. Esa era casi la conversación que podíamos decir, salvo que tuvieras un amigo que fuera un poco geek o que fuera amante de las tecnologías. Ahora la situación es al revés. Ahora estás viendo un programa en la televisión, no sé, recuerdo como MasterChef, y te puedes conectar a Twitter, seguirlo por Twitter, y ves la cantidad de personas que están diciendo que en el sofá de su casa están conectados escribiendo. Amigos que en su vida se hubieran puesto en su casa en un ordenador, están tumbados en su sofá, consultando páginas, escribiendo mensajes de WhatsApp, mensajes de Line, están conectándose eso a las redes sociales, comentando, viendo recetas, cocinando con su dispositivo. O sea, el cambio ha sido radical. Por eso yo decía el concepto que a mí me gusta mucho de electrodoméstico. Ha pasado a ser un electrodoméstico. Lo utilizamos y lo llevamos a cualquier sitio porque ya es la función suya la que queremos. Ahora es muy sencillo de configurar, muy sencillo de usar, no necesita prácticamente mantenimiento y me lo llevo donde quiero. Bueno, ya estamos finalizando el ruedo de preguntas, Julián. Andrés Martín te agradece por la presentación, le ha parecido interesante. Juan Pedro Gil también te agradece por toda la presentación. Gracias a Federico vosotros por Gil atender. también te felicita por la presentación. Y bueno, no hay más preguntas. Pues por mi parte agradecerte nuevamente por tu ponencia muy interesante y de un artículo muy actual, ¿no?, que estamos viviendo
hoy en día, toda esta transformación del impacto que hay en tiempos difíciles que se está viviendo y qué oportunidades también surgen, ¿no?, al respecto. Ya la presentación tuya la iremos colgando en las próximas semanas en nuestro canal de YouTube del capítulo de Madrid, Julián, y al público asistente les llegará el día de mañana un email para que puedan registrar una PDU ¿no?, en vuestras certificaciones. Bueno, poco más, cerramos ya la transmisión del día de hoy. Y sí, lo único, déjame que le dé las gracias a todos por asistir. sí, Y la verdad que ha sido un placer recibir vuestras preguntas. Muchas gracias, espero que nos veamos en otra ocasión. muy bien, Julián. Pues gracias a ti y buenos días o buenas tardes a todo el público asistente. Vamos a ver, hasta la próxima. Hasta luego.